Si la extrema derecha es al yunque, nosotros somos el martillo confrontativo. ¿Han condenado ya los ataques al Congreso tras los triunfos electorales del Partido Popular, liderados por Mariano Rajoy? Si el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la Internacional Progre, que quieren defender la democracia en Brasil, ¿por qué se callan con Cuba, con Nicaragua o con Venezuela? En primer lugar, pedir disculpas porque yo me voy a salir del ruido que ha caracterizado las últimas intervenciones. Pasadas 2 décadas, lo que vemos es que la extrema derecha, la derecha extrema, las teorías locas de QAnon, Steve Bannon y su perfeccionamiento del alt-right han conseguido adaptar también este lema que nació de la izquierda, que nació de la contestación a un mundo injusto, a su propia óptica de funcionamiento. Y eso es lo que han hecho en Brasil el 8 de enero del 2023, actuar localmente, pero desde un prisma global, desde un prisma de despreciación de las democracias, desde un prisma de sustitución de las democracias por regímenes autoritarios. Como digo, lo hicieron el 8 de enero del 23 en Brasil, lo hicieron el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos y están dispuestos, porque lo siguen haciendo en otros lugares, a hacerlo donde haga falta. Y donde haga falta también es el Estado español. Porque ¿de qué nos suenan, por ejemplo, conceptos que tranquilamente podríamos leer en la prensa brasileña o en la prensa estadounidense como gobierno ilegítimo, agenda oculta, golpistas en el poder, destruir el propio Estado? ¿Quién sino un expresidente del Estado español, José María Aznar, dijo hace 4 días: no tengo la menor duda, y hago un inciso, si no tiene la menor duda no es preocupante, tampoco las tenía, de que había armas de destrucción masiva en Irak, y finalmente nadie las encontró. Pero él decía: no tengo la menor duda de que si la coalición actual ganase las próximas elecciones, cosa que espero y creo que no va a ocurrir, en España se abriría un proceso constituyente irreversible con unas consecuencias que afectarían a la persistencia histórica de la nación y a la vigencia de la Constitución. Esa es su hoja de ruta. Y esa es la hoja de ruta de la derecha extrema y la extrema derecha en todos los lugares del planeta. Porque lo que buscan es que ante una democracia debilitada en favor de las élites económicas se lancen ofensivas políticas, mediáticas, económicas y judiciales y también sociales para generar gobiernos autoritarios de sustitución a las débiles democracias occidentales y a las débiles democracias mundiales. Se lo puedo decir de manera más clara, pero nosotros y nosotras frente a eso vamos a estar siempre. Para ser todavía más sintético, más gráfico, si la extrema derecha es al yunque, nosotros somos el martillo confrontativo. Porque en cualquier caso aquí de lo que se trata es de refortalecer la democracia, de que la democracia representativa pase a ser una democracia participativa. Y si quieren que vayamos más lejos, una democracia directa, radical y popular. Porque aquí también habrá que ver quiénes salieron y por qué salieron en Brasil. Probablemente, y así se entienda mejor, se pueda explicar diciendo que los que salieron en Brasil a secundar el llamado de los bolsonaristas fueron los que odian que haya gente que se preocupa por defender la Amazonía. Los que odian a gente como Chico Méndez cuando decía aquello de que la ecología sin lucha social es jardinería. Probablemente los que salieron a las calles son los que odian a los pobres, los que tienen aporofobia, los que probablemente todavía se fustigan por no haber conseguido ilegalizar por organización terrorista al movimiento Sem Terra de João Pedro Estedile, aquel que decía que hay que cambiar el sistema económico porque primero es el ser humano. Probablemente los que salieron, movidos por iglesias evangélicas, son los que odian la labor de la teología de la liberación, de lo que decía gente como Leonardo Boff, cuando decía que la política no puede restringirse a ordenar los intereses nacionales, sino que está obligada a proyectar una gobernanza global para atender equitativamente los intereses colectivos. También, seguramente, los que salieron en Brasil son los que odian el feminismo, porque son conscientes de que fue el feminismo la primera línea de confrontación contra Bolsonaro, la que movió a millones de personas, a millones de mujeres, contra las políticas de desigualdad de Bolsonaro. Y probablemente son las mismas personas que no movieron un dedo ni se inmutaron cuando le arrancaron la vida a Marielle Franco, diputada del PSOL, que decía que era mujer, negra, feminista y lesbiana, que decía aquello de debemos ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios. Son probablemente los que salieron los que odian la democracia y son los que cuando pierden unas elecciones, y esto da igual cuando pase, si antes o ahora, si allí o aquí, porque aquí ciertamente esto ya ha pasado, fue en 1936, se alzarán. Y para terminar, yo me quedo con lo que decía un brasileño célebre, Sócrates, no el griego, Sócrates el futbolista, Sócrates de Sousa, el precursor de la democracia corintiana. Ganar o perder, pero siempre en democracia. Gracias.